This meeting is being recorded. Entendido. Ah, que se está grabando, dice. Okay. Sí. Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por su puntualidad y por su paciencia. Disculpen los minutitos de retraso, pero bueno, estamos acostumbrados a estas cosas de Zoom después de 2 años de pandemia. Quiero darle las bienvenidas a esta clase que viene por la SBC, la Sociedad Venezolana de Cinematografía, sobre la ética y el oficio de la fotografía. Hoy tenemos a un fotógrafo maravilloso con una trayectoria, no voy a decir de cuántos años, pero son bastantes. Yula David, que nos acompaña hoy junto con Arturo Vázquez, quienes nos van a hablar sobre la ética en la fotografía. Quiero dar el agradecimiento a Fundear por esta 18 edición del Festival de Cine Venezolano, al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, a Movistar y a todos nuestros 40 patrocinantes, que son los que permiten que además de que haya más de 40 películas en competencias, tengamos estos talleres donde podemos seguir impulsando el cine, haciéndolo crecer y muchas cosas más. Y bueno, para no dar más largas al asunto y sin más preámbulo, les presento y les cedo la palabra al señor Arturo Vázquez y a Yula David. Les recuerdo, por favor, mantener los micrófonos cerraditos. Si desean hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano y allí les cedemos la palabra, o pueden escribirla en el chat y al final hacemos una rondita de preguntas. Bueno, bienvenidos. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, profesor, bueno, como llamamos a Yula, los que lo conocemos desde hace mucho tiempo, un gran maestro para una gran cantidad de directores de fotografía en Venezuela. Gracias, profe, por permitirnos conversar con usted a través del Festival de Cine Venezolano, bueno, y como representante de todos los fotógrafos de la Sociedad Venezolana de Cinematografía. Bueno, bienvenido, profe, y gracias por la oportunidad del Festival de Cine. No, muchas gracias. Yo digo gracias. Es un honor y un privilegio de estar otra vez juntos y reunidos, y muchas gracias por la invitación. Gracias que no se han olvidado todavía de mí. Y bueno, con todo el placer estoy contigo. Ok, profe, un poco del tema que habíamos desarrollado, del cual nos va a contar un poco y darnos su impresión y su conocimiento, ¿no? En este conversatorio vamos a hablar un poco del lenguaje cinematográfico, ¿no? Y la ética detrás del oficio, como le dice el título. ¿Qué tal si empezamos un poco a que nos cuente un poco o nos defina de una manera como más personal y bastante más amplia el lenguaje cinematográfico, profe? Bueno, el audio no es muy bueno. Quizás te escuché toda la pregunta. Entiendo, bueno, y como conversamos anteriormente también, que el tema que tocaríamos quizás podría tocar el lenguaje cinematográfico desde el punto de vista del fotógrafo, precisamente porque quizás comencemos con eso, ¿no? Porque Sí, claro, profe, sí, un poco eso, que hablemos del lenguaje cinematográfico. sí, yo intenté dar clases durante 19 años en diferentes escuelas de cine, y antes que todo en la Escuela Nacional de Cine en Caracas. Y fue una colaboración ya desde los comienzos, desde prácticamente el primer día que abrió la escuela. Yo estaba en el equipo de los comienzos. Y fue para mí una gran experiencia y una gran alegría que yo podía formar parte de este grupo. Y como escuela técnica,
o carrera técnica de dirección de fotografía, por supuesto que hay mucho conocimiento técnico y prácticamente sin ninguna apariencia de arte, sino, bueno, los funcionamientos y algoritmos y constantes y, mm, y parámetros y ese tipo de cosas que uno espera eh, estudiar en esas carreras. Y así comenzamos. Y buscando el camino por donde realmente podemos enfocar el trabajo de director de fotografía como tal, que cuál es su verdadero papel y verdadera tarea dentro de una producción cinematográfica. A los años, por el interés de los estudiantes, nos dimos cuenta que no tanto el conocimiento técnico, sino que la teoría y el propio lenguaje es lo que más les interesaba a los alumnos, puesto que la técnica está en los libros y quien más investiga, bueno, más encuentra el- las informaciones en los libros. Y hay millones de workshops y hay millones de talleres donde estas cosas se puede practicar y se puede sacarle lo máximo de las cámaras y todo, pero bueno, todos esos recursos técnicos que luego tenemos, ¿para qué lo utilizamos? ¿Y para qué lo utiliza un director de fotografía conscientemente? ¿No? Eh, Hicimos muchas prácticas para definir qué es un director de fotografía en realidad. Y llegamos a concluir en una frase que la tarea del director de fotografía es registrar precisamente el registro preciso de la imagen en una superficie fotosensible en función de una narrativa. Eso sería el trabajo de nosotros. Esta frase muy condensada, pero si entramos en detalle en la explicación, entonces vemos que abarca muchísimo terreno, toca muchísimas facetas del trabajo del director de fotografía. ¿Por qué? Porque el, 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 la película es del director. Yo trabajé una vez con un director que se llama Brian Welsh y después de una toma que no salió como él quería, porque todo el mundo hacía una cosa diferente de lo que él decía, que él imaginaba que van a hacer. Y entonces una señora dijo, bueno, pero yo pensé, no pienses, no por eso estás aquí. Sí, dice, ok, todo el mundo tiene una película en la cabeza, pero la que vale es la mía. Y así es. O sea, siempre es el director quien tiene en la cabeza, que tiene una película en la cabeza y esa es la que vale. Eso es lo que tenemos que hacer todos. Y en función de esos pensamientos es que nos alineamos y aportamos y cada uno, según su oficio, aporta lo máximo que puede para la película, ¿no? Entonces, según qué concepto eligen el director de fotografía para una película o cómo elige un director a su fotógrafo. Quizás por el conocimiento técnico
Pero en realidad para el conocimiento técnico y para cuidar el aspecto técnico del proceso, está el DIT, están muchos técnicos de postproducción que participan en el workflow y después cuidan ese aspecto. Pero yo pienso que hay una cosa que es muy particular de cada fotógrafo, que es su lenguaje estético, ¿no? Es ese lenguaje estético que apoya al drama lo que el director tiene en la cabeza y de la mejor manera. Entonces, eh, sí, eso es lo que diría, que durante los años de estudios, entre los alumnos mismos, el mayor interés se enfocó hacia el lenguaje. ¿Cómo es que nosotros elaboramos un propio lenguaje? Porque, bueno, todo el mundo conoce la técnica, los contraluces, la exposición, el diafragma, el shooter, qué sé yo, todas las cosas. Pero bueno, ¿para qué sirve todo eso? Y eso es verdad. Este es más difícil, eso es más difícil de buscar por dónde estudiar lenguaje, ¿no? Y de esa manera empezamos a tantear y a buscar, porque todos los fotógrafos, al final, eso es lo que llevan como un sello personal, ¿no? Y entonces, bueno, el proceso de la búsqueda, no sé, durante las horas y durante las prácticas y durante las sesiones, no sé si ahorita podemos entrar un poquito de detalles o superficialmente mencionemos más o menos por dónde empezamos, ¿no? Entonces, como lo más interesante es que ¿por qué estamos haciendo la película? ¿No? Es que tenemos que entender por qué. Y lo más importante, cuando registramos una imagen, lo más importante sería la intención, ¿no? Yo tenía un maestro en la televisión húngara cuando hace 50 años trabajé allá, quien dijo que, mi hijito, tiene que filmar siempre que esto alguien lo va a ver. Y tenía razón, porque por eso tú registras una imagen, porque alguien después eso lo va a ver. Ahora, ya con esa responsabilidad que tú estás haciendo imágenes para un espectador, para muchos espectadores, en último caso, tienes la responsabilidad que lo que registras, esa imagen, tenga una intención que implica que cómo es lo que tú quieres que la gente vea ese hecho, ¿no? Sea eso un selfie o una boda o un cumpleaños de la sobrinita o qué sé yo, pero tiene que filmar con una intención que, por supuesto, y luego puede ser una película de terror, una película de Hitchcock, una película, qué sé yo, ya, un largometraje o un documental sobre las ballenas o lo que sea, lo que sea. Pero estar claro con la intención que qué es lo que tú quieres mostrar con eso, ¿no? Porque, bueno, eh, ok, está la primera comunión, o está la sobrinita, o viene la pareja recién casada y todo, y entonces
bueno, yo hago tomas y entonces bien, y después de estas tomas cada uno elige lo que le gusta y puf, listo. No, en realidad, en función de la narrativa, hay que tener y hay que hacer ver la intención. ¿Por qué tú estás haciendo esa cosa? Porque es absolutamente subjetivo. Eso es solo es tuyo quien registras la imagen. Claro, cuando tienes un director al lado y te guía y te inspira y te pide inspiración, y eso ya ahí el aporte, digamos, se pone ya un poquito más complicado y más fuerte. Pero es eso, que se vea esa especial intención. Entonces, sucedió una vez en las clases, en la escuela de cine, comienzos, que nos conocimos. Y entonces estábamos hablando que qué trabajo ha hecho, quién ha hecho ya cortometrajes, quién ha hecho videoclips, quién ha hecho algunos intentos de videocito, así propio. Y que si tiene algún trabajo y que si trajo algo, entonces miremoslo, o sea, que sí nos podría enseñar. Y entonces habían trabajos un poquito más, o sea, digamos, simples, habían trabajos pretenciosos, habían trabajos muy bien logrados y en todo se veía la intención. Y eso yo pensé cuando vimos los trabajos de grado, los trabajos de los exámenes del fin del año, del semestre o así, que cómo son las películas que los chicos hacen. Y había muchos que no estaban bien. Como que sí, wow, estos chicos no aprendieron lo necesario y eso, no está bien ese trabajo. Y entonces todos los profesores se reunían y entre todos y a los alumnos y todo proyectamos las películas y los profesores decían su veredicto y decían su crítica. Y siempre decían, eso está mal, cuando pusiste la cámara así, no sé qué, eso estaba mal, cuando moviste la cámara, eso está mal, cuando no lo moviste, está mal, en fin. Había muchas críticas. Y escuchamos también que decían que, bueno, la intención, sí, bueno, pero no es la intención que cuenta. O sea, el trabajo hecho es lo que cuenta. Yo difiero en esto porque en esos trabajos, más que todo, los comienzos de los estudios, sí que la intención es muy importante. Entonces, que sí, que ese muchacho que está aprendiendo dirección de fotografía y, bueno, no es tan depurada la técnica o el lenguaje de lo que quiere comunicar, pero demuestra su intención, incluso con cierta virtuosidad a veces, que sí quiere mostrar a su propia manera, ¿no? Entonces, en eso, apoyado en eso, resultó que la cuestión del lenguaje cada vez se hizo más importante. Y entonces, bueno, ¿cómo eliges tu lenguaje? Primero el criterio. Primero eliges un criterio según la cual ciertas obras cinematográficas o ciertas cosas, ciertos aspectos estéticos, cierta cadencia, ¿te gusta o no te gusta? Dice, esto está bien o eso está mal. Y
Y bueno, ahí se lucen mucho los cinéfilos, los que ven muchísimas películas, porque ellos sí pueden elegir que, bueno, esta película sí me gusta, entonces analiza y dice, bueno, ¿por qué me gusta? Y establece un rango de por qué le gusta. Y después hay películas que no le gustan, entonces también lo analiza y también dice que esa película porque no me gusta. Pero no me refiero a las películas como tal, me refiero al trabajo fotográfico, me refiero cuando hay una observación analítica de las películas, cuando ya estas intenciones están claras y tú sabes que tú sí quieres ser director de fotografía y tú sí quieres ser creador de una imagen. Y, y entonces ves que en realidad, ¿cómo es esa imagen que a ti te gusta o lo que tú quisieras hacer? Y entonces ahí comienza un trabajo de investigación, que cuáles son los fotógrafos que tú prefieres, que la imagen con que tú más puedes identificarte, y luego seguir la filmografía de esos fotógrafos y el desarrollo de sus técnicas y todo el desarrollo estético que hacen durante su actividad. Entonces, esto que quería mencionar en las presentaciones cuando en la escuela vimos algunos trabajos de unos chicos. Vino un chico, se llamaba Daniel Andrade, y él dice que, bueno, yo hago películas de bodas y les enseñaría una. Y, ay, bueno, sí, Dani. Ok, sí, veamos. Y el chico presentó un cortometraje prácticamente de 4 minutos. Impecable, espectacular, con un lenguaje cinematográfico que nunca hemos visto en ese género. Porque nosotros, bueno, una escuela de boda, eso hay millones, que se puede inventar en eso nada. Y él tomó la molestia de elaborar un lenguaje tan especial y estéticamente también tan valioso que, que, que sorprendió a todo el mundo. Yo hasta hoy en día me acuerdo ese día porque fue tan sorprendente y fue tan agradable ver esa película con tanta dedicación y tanta precisión y tantos recursos creativos que, bueno, que digo, bueno, sobre eso debería dictar una cátedra porque eso no está en uso, no es usual, ¿no? Entonces, siempre esos encuentros y las discusiones sobre el lenguaje son muy importantes y muy importante conseguir y resguardar la subjetividad en esto, que se puede usar lenguaje propio. Entonces, claro, cuando tú ves películas y eliges fotógrafos y ya sabes quiénes son tus preferidos y cuáles trabajos te gustan más, entonces ya buscando esos fotógrafos ya puedes ver sus mejores películas, las películas más bonitas, las que más te gustan, y entonces eso también viene la visualización analítica. Y ahí ven cuadro por cuadro prácticamente toda la película para ver cómo está hecho y qué es lo que quizás necesita corrección, qué es lo que es simplemente genial. Y ahí empieza a analizar cómo está hecho.
cómo está hecho, dónde están las luces, dónde están ciertos recursos, cómo hizo que ese efecto se lograra. ¿Cuál parte es lo que es realmente la fotografía y la luz, o cuál parte es donde gran ayuda es la dirección de arte? Por ejemplo, donde tú puedes comunicarte con tu director de arte y pedir ciertos recursos y ciertos motivos que trate de introducir a tu imagen, en casos de largometraje, ¿no? Y así poco a poco, y construyes una imagen, construyes otra imagen, y construyes otra imagen. Y de esto, de pronto, tanto comerciales como documentales, como docudramas, como videoclip, como largometraje, pronto te das cuenta que utilizas una gran caja de recursos de donde tú sacas cosas y utilizas para lucir la estética de tu pantalla, ¿no? Entonces, no sé, no quiero ser aburrido tampoco, porque no sé si realmente es atractivo o solo puede interesar a los fotógrafos. Yo pienso que en este momento, más que todo, es un encuentro entre fotógrafos. O sea, no sé si, o sea, que sí vamos bien. Profe, yo creo que estamos bien. Sí, tal vez podríamos, como de lo que ya he conversado, tal vez hablar un poco de esa parte en la que uno, como comentó, ¿no? Al final el director es la voz principal, ¿no? El autor de la obra, y uno tiene que seguir, o sea, al final es la decisión de él es la que vale. Pero como Sí. uno, o sea, una vez definiendo de la mano con el director, definiendo ese lenguaje cinematográfico, Sí. de qué manera uno realmente puede aportar y tener una identidad como artista, siendo el director el que al final toma la decisión final. ¿Cómo podemos conectar, ¿no? De alguna manera que nuestro input artístico esté dentro de la película y llegar a un acuerdo con el director para que de alguna manera tu aporte artístico se lea en esa narrativa, en ese lenguaje que va a estar al final cuando la gente vea esta imagen, o sea, tu identidad, ¿no? La identidad de un fotógrafo con respecto a otro. Exacto, exacto, te entiendo. Y bueno, de eso tú también tienes muchísimas experiencias, porque has hecho cantidad de hermosas películas. Qué importante es la relación entre el director y el fotógrafo. Y que los papeles de cada uno eh, se entrelazan muchísimo. Y, y los papeles de cada uno se tienen que compartir. O sea, las decisiones del fotógrafo, las decisiones del director también son un compromiso, y una aporta al otro. Y la verdad es que no siempre pasa eso, ¿no? Siempre puede pasar en una situación quizás disonante, que el fotógrafo, el director trata como un técnico más al fotógrafo, y eso te cae mal. Y tú dices, bueno, pero yo tengo ciertos aportes, podría decir tal cosa y tal cosa. No, tú dices, tú haces eso y haces eso. Y en comerciales muchísimas veces pasa eso, ¿no? También, que yo cuando una vez vine de visita para Hungría, acá desde Venezuela, que en los últimos 20, 30 años he venido varias veces, todos los años prácticamente, y siempre me reuní con colegas. Y sí, bueno, ¿y ustedes cómo hacen ahí afuera esas cosas? ¿Cómo toman decisiones? Porque imagínate que el otro día filmé un comercial y vino el director y dijo, bueno, la cámara aquí, con un lente tal, con un diafragma tal,
con profundidad de campo tal y no sé, quizás hasta el obturador o la velocidad del obturador también lo decía, o el ángulo, no sé qué. Y entonces yo me molesté muchísimo y salí del estudio. ¿Cómo me va a decir el director que hace esta cosa? Bueno, sí. En realidad hay aspectos técnicos de la exposición, el manejo del registro, que son demasiado técnicos y un fotógrafo quizás tiene más agilidad para manejar esas cosas. Pero muchísimas veces sucede que los directores son fantásticamente preparados y tienen una imagen prefabricada en la cabeza, que saben cómo se puede lograr, que saben por qué de cada cosa, por qué es el 85 y no el 35, por qué 45 grados y no 180, por qué 200 cuadros y no 120, por qué todo, o sea, ya todo tiene conceptualizado y todo tiene imaginado. Y ese dominio se nota. Entonces, enseguida tú lo sientes que, wow, vamos bien, vamos a hacer un tronco de película porque esa imagen va a ser Claro, número uno. Y entonces no se puede molestarse. Yo le decía a ese colega mío, pero bueno, y no intentaste decirle, sí, señor, en lugar de ponerla en duda esas instrucciones que te digo a ti. Porque también, o sea, esa capacidad de elasticidad y amoldarse a la intención de la claro, creación de imagen de otra persona y claro. sabes que es un aporte y además sabes que tú técnicamente estás preparado para realizarlo, ¿no? Eh, Muchos dicen, bueno, si aquí me pones un lente de 10 milímetros no puedo iluminar. Ah, bueno, pero el lente de 10 milímetros se ve muy bien. Intenta resolverlo, ¿no? Y entonces tú dices, ok, señor, vamos a resolver. Y entonces trabajas en eso. Claro. Y Profe, sí, dime, una pregunta, dime. pero en ese caso, en esos casos, ¿no? Porque obviamente el caso que está describiendo en este momento es un director que tiene el conocimiento y que uno como director de fotografía, de alguna manera sabe de que, o sea, sabe que esa persona, que ese director sabe de lo que está hablando, ¿no? Que no está haciendo. Sí, Pero bueno, también te cruzas con personajes que al final no realmente no saben tal vez tanto, pero tal vez es una cuestión de ego, quieren demostrar o quieren sentir seguridad en el set. ¿Cómo manejar esa situación? Porque al final, ¿sabes qué? Creo yo, porque capaz que estoy muy equivocado, pero hay momentos en los que en mi experiencia personal he sentido que hay cosas que creo que no se están haciendo como se podrían hacer para desarrollar la narrativa que se discutió en un principio sí, y generar la emoción o el sentimiento que esa escena en particular o esa película como todo debería llevar a la audiencia, ¿no? A un sí. punto. Entonces, o sea, cómo manejar, creo que es algo de aprender también como artista, manejar de alguna manera ese brazo izquierdo y, ¿no? Y lograr Exacto, exacto, este, exacto. lograr, porque al final de todo, igual la cinematografía, si uno es el encargado de alguna manera de apoyar al director de fotografía en realizar esa parte de la narrativa visual, es un compromiso en el cual esa imagen, como usted dice, alguien la va a ver, ¿no? Sí, Y no por una cuestión de egocentrismo, pero su nombre va a estar allí, ¿no? Como director de foto. Entonces, en el momento en el que hay algo que compromete eso, es como complicado, ¿no? Manejar la situación o cómo lograr manejar esa situación en la cual sabes que no va en buen camino, no va en buen camino, pero hay una persona que hay que respetar, pues que es el director, que es el que firma la obra al final del día, ¿no? sí. Sí, es importante la relación entre el director y el fotógrafo y lo mejor es cuando es súper amistoso y cuando es una dupla
que ya han hecho varias películas juntos y ya tienen una afinidad y cada uno sabe qué es lo que quiere el otro y ya sabe trabajar independientemente del otro, ¿no? Hay muchos directores que son muy estrictos en cuanto a los encuadres y cuanto a los movimientos de cámara, y más bien ellos tienen mucho más comunicación con el camarógrafo que con el director de fotografía, porque al final, pues, en esos casos, para nosotros queda, digamos, la iluminación, nada más. Entonces, pero hay muchos directores que no les gusta divagarse, sino que concentrar en el drama, concentrar en el contenido, concentrar en la actuación, concentrar en sus actores, motivar sus actores, llevar el estilo de actuación y todo lo que ellos quieren imprimir con ellos. Y a ti como fotógrafo se apoyan, dicen, mira, ahora viene esa escena cuando la mamá reclama al hijo que no sé, cualquier cosa. Monta tú, haz el montaje, haz el setup, hazme una proporción, ¿cómo lo podemos hacer? Ok. Y entonces tú ya sabes que está la decisión tuya, que en qué parte del set puedes filmarlo, que en qué fondo puedes utilizar, qué tipo de movimientos de cámara vas a utilizar, qué tipo de foreground, background, estilo, etcétera. Y te encargas un poquito del montaje. Claro, en eso siempre hay trabajo común porque, bueno, el director también establece los espacios de los actores y todo lo que quiere utilizar, pero ahí tú recibes o tú obtienes más libertad y, digamos, eres más dueño de la imagen en ese sentido, y bueno, la carga dramática también cae en tus hombros. Claro, profe. Entonces sería... Pero, perdón, disculpe que lo interrumpí. No, continúe. no, no. Sí, entonces luego hay directores que dicen así, ¿no? Que bueno, la cámara aquí, dolly de aquí, 50 milímetros, 85 milímetros, no sé cuánto y todo, y entonces vas a filmar la mamá en un medium shot, el niño, no sé, en close-up, el otro, el papá cuando entra tiene que estar desenfocado, no sé, o sea, etcétera. Y en este caso tienes que concentrarte que todo lo que te pide lo puedes hacer y Claro. realmente suceda. Claro. Y sí, sí, entonces luego hay, no sé, casos así de que el director monta la cámara y aquí está la cámara, este se le encuadra, ahora dale, ilumina. Tú iluminas y pasas hora y media, no sé, el tiempo, lo que haga falta iluminar. Y entonces, bueno, ya estoy listo, se puede filmar. Me voy a tomar un café. De repente viene corriendo el tipo, no sé, fúrico. Están todos los trípodes y micrófono y toda vaina está en cuadro. ¿Cómo? Y entonces vas allá y resulta que el director movió el encuadre como 90 grados a la derecha, entonces claro, todo, se ven todos los trípodes, las banderas, las cosas, Claro. todo el set. Y dices, bueno, pero eso no era cuadro, ahora qué hacemos. Y entonces, bueno, tú desarmas, iluminas y comienza todo otra vez. Claro. Y bueno, suceden cosas así, eso no es común. Eso no Claro. es común y no.
pero es parte de una falta de comunicación que cuando estas cosas están, digamos, más fluidas y la comunicación es más fácil y el director deja que tú veas más cosas en su cabeza, entonces esas cosas no suceden y todo funciona bien. Profesor, una pregunta, entonces, ¿qué tan importante sería como, porque no sé, en términos de publicidad, por lo menos en películas, tal vez es como más común, ¿no? Que las reuniones previas al rodaje y la discusión del script, pues del guión y de las escenas, y como que desarrollar un poco ese lenguaje del que estamos hablando, de esa narrativa de la que hablamos, se hace un poco previa en términos de lo que se quiere lograr. No sé si en publicidad realmente se logre eso, a menos que sean, bueno, proyectos que creo que hoy en día hay cada vez menos y menos, ¿no? En el cual realmente te reúnas con el director o que te reúnas con un director que realmente que no le importe, sino que se tome el tiempo, ¿no? De trabajar conjuntamente eso antes de llegar al set. Eh, Exacto. que creo que sería como algo, ¿qué opina de eso? ¿Se le parece que es algo que, o sea, que deberíamos rescatar de aquello que se hacía Sí, sí, anteriormente? sí, sí. Claro, cuanto más preparado está, em, siempre el resultado es mejor y más detalladamente está eh, repasando cómo es que se va a filmar o cómo es que tiene que ser el guión técnico. No sé hasta qué punto es costumbre de invitar a los fotógrafos en la preparación del guión técnico. Cuando tú haces la primera lectura del guión y después reúnes con el director y tienes ciertas sugerencias en cuanto ya como lenguaje estético de cierto estilo, cierto metodología que puedes usar con el registro, entonces lo compartes con el director y entonces él te guía. Él te guía, bueno, sí, tienes razón, vamos por allá. O no, yo imaginaba otra cosa, vamos por allá. Entonces hay que encontrar ese lenguaje. Y yo pienso que no es tan difícil, porque los directores profesionales también ya tienen tanta experiencia de trabajar con diferentes fotógrafos que ese lenguaje fácilmente se puede encontrar. Pero sí es necesario, porque si no existe esa búsqueda por parte de ambos y no hay una intención de encontrar ese lenguaje, entonces durante la filmación puede haber problemas donde tú puedes ir a tu casa un poquito frustrado, bestia, pero las imágenes de hoy no salieron como yo quería, o el director también puede decir, bueno, pero ¿qué se cree ese tipo? Em, Profe, y creo que, disculpe que lo interrumpa, pero bueno, creo que igual estamos como un poco ya, el tiempo pasa como bastante sí, rápido. exacto, No sé si exacto, eso iba a decir. hay algunas preguntas por ahí que tal vez la Ya, gente que nos ok, está escuchando pues, los quiera hacer. ya es muy aburrido, dispárame. Sí, no por eso, profe, sino porque el tiempo se acaba y hay Exacto, algunas dudas exacto, que exacto. bueno, nuestros queridos organizadores del Festival de Cine le van a hacer directamente a usted. Entonces, bueno, Bien. les paso la palabra bueno, para que les hagan las preguntas. Y tenemos dos preguntas aquí en el chat que me parecen bien interesantes. La primera es de Adrián Pierral, que pregunta, Yula, si crees que el cine venezolano tiene identidad. Una pregunta ahí bastante compleja. Y Lorena Salazar, que pregunta, en cuanto a la iluminación, ¿cuál sería la mejor manera de comunicarte con tu equipo de gaffer y eléctricos? ¿Y dónde están las fronteras entre las decisiones entre departamentos? Entonces, no sé con cuál quieres comenzar. Ya, bueno, el cine venezolano es muy particular, ¿no? En realidad es bastante
seleccionador, para decirlo así, porque hay un público que es fanático de ese estilo, a lo que prácticamente a un solo molde hacen las películas y todo tiene incluso contenido y dramatúrgicamente también un lineamiento que manejan los guionistas y manejan los que aprueban las películas, o no sé, o sea, los que determinan que sí, que eso es muy particular y muy venezolano y eso es lo que hay que hacer. Y también hay una parte donde se trata de dividir de eso un poquito y hacer una película con diferente lenguaje, y generalmente esos son películas románticas, películas poéticas, películas de mucho requerimiento estético, y lástima que no hay muchas de eso, ¿no? Y entonces eso también tiene su propio público y a mí me gusta muchísimo. Gusta muchísimo. Y Gerán me puede apoyar porque Mérida es la casa donde hacen esas maravillosas películas artísticas y donde no les importa el drama social, sino que verdaderos sentimientos y la imagen, y es Mérida, bueno, un maravilloso lugar en el mundo que todo el apoyo, la propia naturaleza da el apoyo al fotógrafo, ¿no? Entonces, yo creo que se divide esta película en dos partes. Después están las comedias, que bueno, una comedia es como es. Lo importante es que la gente se ría y no tanto al foreground y al background y al desenfocado y esas cosas. Y, y bueno, también para contestar la otra pregunta, que cómo es el lenguaje entre técnicos y el fotógrafo. Exacto. Bueno, Y que generalmente cómo lo dibuja mejor uno es entre Lo departamentos. mejor es cuando tú trabajas con un equipo que siempre trabaja juntos y tú tienes siempre al mismo gaffer y le tienes mucha confianza, y ya desde el momento de la primera visita de la ocasión tú llevas tu gaffer y comparten todas las dificultades y las ideas que es lo que pueden hacer. Entonces, en eso, no sé, no veo dificultad cuando el fotógrafo puede lograr que tenga su propio equipo fijo. Con eso no va a tener problema. Perfecto. Tenemos dos preguntas. Hay Kevin Medina que tiene la mano levantada. Vamos con Kevin. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Kevin. te oigo. Ok. Bueno, maestro, buenas tardes a todos. Agradecido por esta charla. Me parece increíble. Tengo una pregunta y es, eh, ¿el director de fotografía debería estar involucrado en el proceso de colorización? O sea, tengo esa pregunta porque a partir de esa me genera otra. En el caso de no ser así, sería sano que el director, a través del seteo, a través de las luces, incluso desde los mismos aspectos técnicos de la cámara, amarre de cierta forma al colorista a su concepto, a lo que él quiere. Es todo. Gracias. Sí, es muy buena pregunta, porque la colorización, el etalonaje, también puede ser complicado un poquito o quizás demasiado compartido. Yo pienso que el etalonaje, la colorización es
exclusivamente tarea del director de fotografía. O sea, por lo menos el primer paso, llegar a la copia cero, es el trabajo del fotógrafo, que tiene que estar ahí con el colorista. Y incluso si no puede estar ahí porque ya pasó mucho tiempo y está haciendo otra cosa, pero de alguna manera lo más sano es cuando puede estar ahí durante todo el proceso. Y sí, sucede. Y me encontré con fotógrafos en Colombia, un amigo mío cubano muy chistoso. Y digo, bueno, pero mira esa imagen, o sea, ya estás listo, ya no vas a trabajar en eso más. No voy a trabajar más porque viene el director y después hace una colorización a su manera, hace con la imagen lo que le da la gana. Yo no quiero entrar más en ese detalle. Sin embargo, fue un equipo de oro. Siempre trabajaron juntos, siempre se pusieron de acuerdo antes de hacer cada toma. Y sin embargo, llegó una parte cuando el fotógrafo dijo, bueno, yo llego hasta aquí y de aquí yo sé que el director hace su colorización y ya va a hacer su... Y bueno, o sea, que sucede todo, pero a mi convicción es que el estalonaje, la luz final, la copia final, incluso la elaboración del máster final es absolutamente responsabilidad del fotógrafo. Perfecto. Muchísimas gracias, Julia. Aquí hay otra pregunta de Gerard Rodríguez que dice, bueno, primero que fue muy interesante esta charla, pero además si creen que se puedan crear programas de asesorías o mentorías para directores de fotografías a través de la Sociedad Venezolana de Cinematografía. Sí, es súper importante. Es un proyecto que ya tenemos en mente con Arturo y ya con Ricardo Matamoros teníamos elaborado prácticamente un plan de colaboración con la Escuela Nacional de Cine, porque estamos convencidos que el propósito de los estudiantes que salen de esa escuela y como una meta tiene que estar presente de ser parte de la SBC, y la SBC tiene que mostrar la intención de su guía hacia las nuevas generaciones, de entregar lo máximo de conocimiento y máximo de rutina y máximo de truquitos y de cosas que no están en los libros, que eso solo la experiencia puede dar. Y claro, la mayoría de los fotógrafos en la SBC, como Arturo, como Gerard, como Cachete, como Aro Vargas, como Juan Peláez, vienen de técnicos. Muchos años de técnica, muchos años de trabajando como técnicos al lado de diferentes fotógrafos, consiguiendo una gran rutina. Cuando llegan a la decisión, ok, a partir de ahora voy a hacer dirección de fotografía. Es una decisión súper importante. Y mucho valor. Se necesita mucho valor para llegar a eso y insistir y decir que no, yo voy a insistir hasta que voy a hacer el esfuerzo de enseñar todo lo que está creativamente dentro de mí. Y esos técnicos, esos años de técnica, tanto gaffer como asistentes de cámara, foquistas, loaders, DIT, cuando
cuando ya llegan a demostrar en la práctica como directores de fotografía y ya dominan todas las áreas, o sea, esos años de práctica lo toman, es un gran recurso para ellos, un gran recurso, es un gran tesoro donde pueden sacar una cantidad de detalles, matices, finuras, sensibilidades que pueden introducir a su trabajo. Y eso es lo que aconsejaría también a la nueva generación, que comienzan con mucha práctica y echen a perder la máxima cantidad de tomas posibles, porque de eso se puede aprender lo más. O sea, no importa, lo hiciste, se echó a perder, lo hiciste otra vez, se echó a perder, se veía la intención, se echó a perder. Eso no importa, porque llega un día que de repente no se echa a perder. Y ninguno se echa a perder. Y entonces se compone una maravillosa obra. Y es una... tú puedes agradecer a la vida que sí te dio tanto trabajo y tanta traba y tanta, o sea, a veces humillación y insistencia, ¿no? No sé si está bien. No, perfecto, está buenísimo. No sé si hay alguna otra pregunta, por acá en el chat no veo más. Bueno, si no nos quedó ninguna otra pregunta en el tintero, no me queda más que agradecer a Yula David, Arturo Vázquez y a todos los asistentes. Gracias por acompañarnos, por su puntualidad. Bueno, y les doy la bienvenida al Festival de Cine Venezolano. Recuerden que los próximos días también tendremos talleres de coproducción. Mañana tendremos un encuentro con Lorenzo Vigas para hablar sobre La Caja. Y bueno, toda la información la encuentran en nuestras redes sociales. Gracias a Gerard también por hacer este enlace con la Sociedad Venezolana de Cinematografía para que este encuentro fuese posible. Y bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día y feliz tarde. Igualmente, gracias al Festival de Cine y a ustedes por esta oportunidad. Es un honor estar aquí presente con el maestro y a través de esta ventana. Yo doy las gracias, muy, muy agradecido de estar con ustedes y compartir un poquito y ojalá que encontremos la manera de estar más frecuentemente así juntos. Que así sea. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Chao, Yula. Bye. Chao, chao. Chao.